Y ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 16 minutos y vamos a entrar en materia rapidísimo porque esto está muy interesante, está bonito y lo hemos preparado de tal manera que con todo el cariño del mundo esperamos que lo reciban y más que todo lo apliquen, porque esa es la idea de todo lo que hacemos a través de los medios de comunicación, el contenido que se prepara con toda la responsabilidad del caso, pues informar y que cada uno reciba lo que tenga que recibir y aplicarlo en el momento dado y sobre todo tomarlo también con responsabilidad, que eso es muy importante, ¿no? Y les quiero, pues obviamente, presentar y dar la bienvenida, presentar a quienes no la conocían antes y quienes ya la conocen, pues darle la bienvenida a mi querida Joana Valladares. Ella es comunicadora, es terapeuta, es psicóloga holística y hoy vamos a hablar un poquito no un poquito, sino hasta donde el tiempo nos alcance, porque realmente podemos darle de largo aquí y contextualizando lo que queremos emitirles hoy es sobre cómo atravesar, cómo cruzar esos momentos de crisis con conciencia, con propósito, con amor incluso también, y cómo convertir justamente ese dolor, esa incomodidad, ese proceso en una oportunidad de expansión personal, en una oportunidad de crecimiento individual. Y eso es lo que hoy mi querida Joa nos va a contar a través de este, como tú lo has denominado, la noche oscura del alma, porque cuando estamos pasando por un momento doloroso, cuando estamos pasando por un momento difícil, realmente todo se vuelve oscuro. Y cuando está todo oscuro, tienes mucho miedo de lo que no puedes ver, de lo que no conoces y de lo que tu imaginación te lo presenta y puede estar atrás. Y justamente para entender un poquito este proceso está mi querida yo. Amiga, gracias por estar con nosotros nuevamente y gracias por proponer este tema que yo creo que hoy por hoy nos viene como anillo al dedo. Bienvenida, Joa. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, mi Rosita, por la invitación, por la oportunidad de ser la transmisora de conciencia, de poder unirnos de cierta forma en nosotras que estamos en esto y los que nos están escuchando para definitivamente dar esos saltos hacia entender mejor las cosas y hacia crecimiento. Y pues sí, justamente elegimos este tema que muchas veces podría pasar desapercibido o no entenderse como tal, lo que hemos denominado como atravesar por esta noche oscura del alma. Y creo que antes de empezar a ver cómo llevarlo es importante identificarlo. Y bueno, es que hay que entender que hay momentos en la vida donde sentimos que todo nuestro alrededor pierde sentido, que la luz se apaga, que la esperanza se diluye y nos preguntamos si alguna vez volveremos a sonreír. Y justamente este proceso tan profundo y transformador en muchas culturas e incluso filósofos la han denominado la noche oscura del alma. Así que hoy venimos a transmitirles que este dolor por el cual se pueda estar atravesando no es un castigo, sino una iniciación y generalmente siempre va a ser una puerta sagrada hacia un reconocimiento y renacimiento más luminoso. Mi Joa, para ir entendiendo un poquito más y tomar en cuenta que todo esto, todo este trabajo realmente tiene bases fundamentadas y totalmente responsables. Cuéntanos un poquito, ¿cómo definirías una crisis desde una mirada holística, entendiendo que lo holístico no es nada más que esa situación de la vida divergente que no está escrito en piedra, porque esto puede ser cambiante y esto puede ser definitivamente constante en movimiento, pero entendiéndolo desde ahí, cuéntanos un poquito qué es la crisis desde esta visión holística. Bueno, esa parte donde todas las estructuras y las bases falsas que hemos creado, en las que hemos cimentado nuestra vida, por alguna razón se tambalean y la vida nos empuja a que se caigan. Podemos decir que es una etapa transformadora que muchas personas experimentan en algún camino de su proceso evolutivo
Y no solamente hablamos de que sea una etapa difícil emocionalmente, sino que es un proceso profundo de desintegración interior, en lo que todo lo que ya no está alineado con el alma comienza a colapsar. En este tránsito, lo que antes nos daba algún tipo de sentido o identidad, como por ejemplo logros, los vínculos, las creencias, algunas metas, ya pierden totalmente su poder, y también podemos comenzar a sentir que ya nada nos sostiene, que nos hemos quedado sin suelo bajo nuestros pies, y de cierta manera a nivel psicológico y holístico se podría decir que es una muerte simbólica del ego. Es como esa parte construida desde los condicionamientos, desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, desde poder, o más bien dicho, poner toda nuestra atención en el afuera, nos tambalea y se tiene que caer. Y de cierta forma también se puede decir que es un vacío profundo donde todo lo viejo debe irse para hacer un espacio para aquello nuevo, renovado. Es como cuando aún no ha nacido lo nuevo, y de alguna forma sentimos esa nada, ¿sí? Y generalmente podría experimentarse como un vacío existencial, por ejemplo, esa sensación de que ya nada tiene propósito, sentido, esa sensación de soledad en el alma, que es incluso que cuando estamos rodeados de personas, pero sentimos que igual estamos solos o que nadie nos comprende. Y de cierta forma una oscuridad espiritual que podría decirse cuando nos sentimos abandonados, incluso abandonados por la divinidad. Y de cierta forma a veces también se puede perder temporalmente la fe o la conexión con lo sagrado. Esta llamada Noche Oscura del Alma es reconocida y vivida por grandes místicos y buscadores del alma en diferentes culturas. Por ejemplo, quiero citarles a San Juan de la Cruz, que existe y que tiene su obra llamada La Noche Oscura del Alma, en donde nos describe que es una etapa necesaria donde el alma se pierde para volver a unirse con Dios y debe atravesarse una noche de purificación y despojo. Citándoles algo más, Santa Teresa de Ávila habla de los castillos interiores donde el alma en su camino hacia la unión divina atraviesa crisis internas de fe. Entonces, podemos decir que toda la humanidad, desde santos, guías espirituales, hasta las personas quizás más terrenales, donde todavía no han tenido una conexión con la conciencia, han experimentado desde que el tiempo es tiempo, y son aquellos procesos necesarios que experimenta el ser humano en ese dar esos saltos, ¿no? Que son necesarios, como bien lo has dicho, Midoa, y eso me llama a preguntarte algo que yo creo que es súper importante tomarlo en consideración, porque a veces lo vemos como castigo, a veces estas crisis, estas situaciones que son muy retantes para el ser humano, realmente vemos como que, a ver, ¿qué habré hecho? ¿Qué habrán hecho mis ancestros? ¿Qué habré hecho yo en mis vidas pasadas? ¿Qué habré hecho en cualquier lugar para hacer lo que, digamos, para pasar por donde estoy pasando? Sin embargo, como hemos dicho en muchas ocasiones, las situaciones o condiciones de crisis muchas veces pueden ser una oportunidad de crecimiento, que verlo así, y en esos momentos de dolor uno no le entiende, es más, hasta lo puedes aborrecer, porque dices, jamás podría pensar que de algo tan doloroso puede salir algo especial, algo bonito, como esto puede transformarse en un milagro. ¿Por qué crees tú, Joa, que muchas de las veces el dolor se puede convertir en un maestro? Y si es que ese dolor que lo vivimos de forma individual o de forma, a veces dentro de tu núcleo familiar, también hay un dolor que se experimenta muchas veces a nivel colectivo. Y eso es importante tomarlo en consideración, porque a la final siempre sabemos que lo que tú trabajas de forma individual se transforma y se va
expresando dentro de tu núcleo familiar y a su vez también se va a trasladar dentro de tu comunidad, dentro de tu sociedad de forma colectiva. Cuéntanos un poquito, Joa. Mira que la noche oscura realmente, como tú dices, no es una condena, yo lo vería más como una iniciación sagrada y definitivamente es la naturaleza del ser humano con sus juicios, con sus creencias, con sus conclusiones, etiquetas, computaciones sobre cada cosa es el que le pone el tinte de que tiene que ser con dolor, de que tiene que ser sufrido. Yo entiendo que incluso a nivel de tradiciones orientales se habla de que este es un vacío fértil y que generalmente es ese despertar a través del sufrimiento. Y esto ya es algo así como que escrito realmente incluso en libros espirituales, pero a mi forma de ver y como yo llevo incluso mi guía hacia las personas que tocan mi camino, es un no y sí, sí, no, porque considero que hay maneras en las que uno puede reeducar el inconsciente, el subconsciente, el no consciente y decirle, mira, no necesariamente tiene que ser a través del dolor. Entonces, yo diría que son las creencias y la forma a veces cerradas en las que tomamos ciertas experiencias las que nos hacen que sea sufrido y que se tenga la conclusión de que es la única manera de dar esos saltos cuánticos. Ahora, existe y lamentablemente nuestra naturaleza humana a veces nos hace vivir las experiencias, los renacimientos de esta manera. Y si ya se ha caído en esos procesos en donde es inevitable un duelo, una crisis existencial y ya se está viviendo con dolor, bueno, hay mecanismos. El tema es poderle decir a las personas que nos escuchan que no necesariamente está escrito en piedra que tenga que ser doloroso. Si nos ponemos a pensar incluso en el vientre materno, vivimos esa oscuridad antes de que se geste el nacimiento y ese renacimiento simbólicamente también a veces está en la noche oscura. Sin embargo, a pesar de que es una experiencia transformadora, puede irse llevando o manejando de ciertas maneras como para que no sea tan doloroso, tan destructivo. Digamos que hay una frase trillada que te dice que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento, que sea sufrido, esa parte sí es opcional. Y siempre van a haber mecanismos o maneras de ver o incluso darle la vuelta a esa óptica con la que estamos presenciando las cosas para que sea más llevadero. No necesariamente son procesos largos que tomen un montón de tiempo, eso también lo va a definir la persona, ¿sí? Y es que date cuenta que así como a nivel muy terrenal somos súper necios, a veces a nivel del alma también, ¿no? Y solo el ser humano puede ser capaz de tropezarse con la misma piedra, el mismo aprendizaje, las mismas versiones un montón de veces, pero eso definitivamente ya va a depender de las ganas de la persona de sacudirse y decir, bueno, ya hasta aquí, ok, voy a atravesar la noche oscura, pero incluso hasta para atravesar eso hay formas dignas de hacerlo, no nos tenemos que arrastrar en el dolor y revolcar para tener estas experiencias. Y sí, o sea, mira, hay algo llamado en metafísica que es el cuerpo del dolor, que es a veces dolor que podemos sentir que pareciera nuestro, pero que no es nuestro, que podría ser de nuestro entorno cercano, mediano, lejano o incluso del entorno país. Entonces ahí es donde entramos a esos dolores colectivos, ¿no? Como cuando está pasando algo en un país, en una época de crisis o de guerra y yo estoy todo el tiempo conectada a ello. Y puede ser que sí, que de cierta forma me duela mi país o me duela una situación mundial, pero no me puedo enganchar en eso, porque ahí es donde entramos en esos procesos de victimismo y de cierta manera de hacer de ese proceso colectivo mi muleta en la cual voy a decir, ahí está, si la vida es horrible, si el mundo es terrible, si nada es completo. Entonces es como yo uso, si va a ser una experiencia transformadora para yo dar un salto
o va a ser ese alimento para la mente para yo poder reforzar que la vida es horrible, terrible y desastrosa, ¿no? Y eso nos lleva muchísimo también a entender que, claro, las situaciones se presentan y como tú bien lo dices, Joa, es nuestra decisión saber si ahí nos quedamos, tomamos como un modo de vida y nos volvemos ya víctimas de las circunstancias, entre comillas, y hacemos que eso siga creciendo. Y de lo cual también tenemos que aprender a diferenciar muchas cosas, Joa, aprender a entender y a discernir eh, entre enfrentar y resistir, porque a veces no marcamos esa diferencia. Entre resistir el dolor así como bien machos, mijitos machos, así burros, pero enérgicos, o atravesarlo con conciencia. ¿Cuál es la diferencia de los dos, Joa? Es que mira, es imposible y hay una ciencia que para mí es fascinante y la he ahondado, especialmente llevado a duelos en pérdidas y haciendo énfasis a veces en la pérdida de tu compañero animal. Pero es que es imposible que yo le diga a una persona que no se sienta roto si es que ha perdido o ha visto que de alguna forma ya no está a su lado físicamente un ser querido. Entonces, todos estos procesos de duelo, y duelo llevado no solamente a muertes, ¿no? Duelo puede llevarse porque, me invento, perdiste tu trabajo, se te cayó el negocio, estás en quiebra, se vuelve un dolor emocional y psicológico, pero además esa sensación de ruptura existencial. Entonces es imposible que yo le diga a una persona, ya pues, o sea, sacúdete y el otro día que no te importe un duelo que se tiene que llevar, pero definitivamente ese sentirse roto nos da el acceso a nuestra propia alma, ¿sí? Y la persona no requiere únicamente salir del dolor, sino que se da una búsqueda profunda del significado más allá del sufrimiento. Entonces, por ejemplo, cuando hemos experimentado de nuevo duelos de diferentes tipos, nos va a dejar siempre la sensación de investigar y ver qué hay más allá de ese cierre de ciclo. Llámese una persona que ya no está, un compañero animal que se fue, un trabajo que se cayó, etcétera. Entonces, la diferenciación va a ese punto donde la persona lo puede diferenciar con conciencia y no desde ese lado de que ese va a ser el pretexto que yo use para destruirme. ¿Sí? Una experiencia, sea cual sea esta enfermedad, cualquier tipo de aspecto que nos lleve a sentir una fragmentación, una noche oscura, siempre va a ser o va a poder ser llevada de dos maneras, desde que eso me edifique, como cuando el fénix se hace cenizas y renace, o que me destruya. Entonces es fácil diferenciar cuando una persona está en un modo de autodestrucción y lo va a llamar su noche oscura eterna porque va a poder llevar este proceso eternas memorias y durante media vida, si es que la persona lo elige, o ayudarle y con herramientas hacerle ver que este tipo de crisis también pueden hacerle darle saltos, ¿no? Pero definitivamente va a depender mucho de cómo la persona lo quiera ver, lo quiera llevar y quiera aprovechar principalmente estos momentos de crisis. Claro, y acabas de decir una palabra mágica, aprovechar, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, ¿cómo voy a aprovechar de esto si estoy, pero por solo falta que me orine un perro y ya, listo. No me queda de otra más que empezar a transitar este camino de cruz, porque así tenemos muchísimas frases. Vamos a irnos a una pausa. Al regreso, Joa, ya vamos ahorita ya entendiendo en esta primera parte un poco de cómo cultivar conciencia, de cómo entender un propósito, los papeles que juega la conciencia. Es importante ir señalando también cómo encontrar, cómo diríamos tal vez, no sé si es la palabra, reconectarnos con un propósito
quizá en medio de una crisis. Todo esto también muestra muchas señales, como bien nos has manifestado, para ir diferenciando de cuándo queremos resistirnos y hacernos los fuertes y decir que solo el que hace trabajo personal, eso es para débiles. Nosotros los fuertes nos resistimos aquí y no es así, porque estamos creando un momento de estancamiento y la expansión no va a venir nunca. Sin embargo, existen herramientas, que yo creo que eso es lo importante. Como bien lo hemos dicho, nada está escrito en piedra, esto se puede ir transformando. Y al regreso, Joa, cuéntanos un poquito de las herramientas para transformar el dolor, que podemos tomar a nuestro favor para que este dolor, este transcurso, pues se convierta justamente en eso, en expansión. Vamos a una pausa, ustedes no se vayan, volvemos con más de Venus Habla. Verás, de la mañana, 41 minutos, ya de regreso. Y ustedes no saben, ¿no? Con la yo hablamos de todo, pero hay cosas que ustedes jamás lo sabrán. Jamás. Jamás. No se puede. Aquí nos paguen. No se puede. Pero entre nosotras aquí, ping pong con la Joa. Pero lo que sí les vamos a contar es justamente, ya en este segundo bloque de la entrevista, las herramientas que nos van a ayudar a transmutar, a transformar ese dolor y que realmente empecemos a entender que estos procesos, como bien ya nos ha explicado desmenuzadito la Joa, estos procesos que atravesamos, esos retos, esos desafíos tan grandes, primero no son castigo, no los podemos ver así, son situaciones de transformación. Y segundo, que tras de eso siempre va a haber algo bueno, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, eso sí, ya sabemos. Pero justamente en ese proceso está lo que queremos entender, el para qué y por qué nos va a transformar. Así que, amiga, aquí cuéntanos lo más claro posible, porque a veces es difícil entender el idioma del alma, lo más claro posible de esas herramientas así concretas que nos podrías tú recomendar justamente para poder transitar el dolor desde un lugar de conciencia, de propósito y de expansión, que se expanda, pero en la conversión del milagro, porque también podemos decidir que se expanda y más dolor. Hay que hacer ese intercambio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son esas herramientas? A ver, para recapitular en las soluciones y entrar en esta materia, solamente les quiero recordar que la identificación de esto y de que estamos atravesando este tipo de crisis generalmente va a ser pérdida de sentido de la vida, crisis de fe, sensación de vacío existencial, desconexión emocional, cansancio profundo, pero no solamente físico, sino ese cansancio que uno dice, es esto que estoy cansada desde el alma, anhelos inexplicables, también rupturas o pérdidas importantes, realmente una desorientación total. ¿Para qué ocurre esto? Para poder tener ese desprendimiento de identidades falsas, para destruir todo aquello ilusorio como el ego, el miedo, condicionamientos, para reconectarnos con la verdadera autenticidad del alma, es decir, nuestra misión, la esencia, la luz, y para aprender rendición, como que esa confianza y fe en los procesos de la vida. Entenderla como que no es un final, sino más bien una antesala de renacimientos. Y de ahí, digamos, la pregunta sería, bueno, ¿cómo atravieso todo esto? ¿O qué herramientas pueden existir? Bueno, los mecanismos de acción es, primero, aceptar sin resistir. Ustedes saben que incluso en leyes de la física, todo aquello lo que le resistimos o le ponemos energía, pues persiste. Entonces, es como que la recomendación es dejen de luchar contra lo que se siente o contra la situación. Más es como un abrazar el vacío como parte del camino. Permitirse los duelos, es decir, llorar, despedirnos de viejas versiones, reconocer aquella pérdida y honrar el proceso, practicar la presencia plena, es decir, respirar conscientemente. Yo tengo un mantra
que era mi mantra en una de mis oscuras noches del alma, que era un día a la vez, ¿sí? Es como tratar de no pensar y de no proyectarnos a bueno y mañana y ahora y mañana y pasado mañana y la próxima semana, no, sino repetirnos mientras dure todo el proceso un día a la vez, un día a la vez, y cada día va a volverse un logro. Entonces también poder celebrar de, ay, listo, ok, un día más, ya pasó. También se puede buscar refugio en la naturaleza y entendamos que la madre tierra, el solo hecho de caminar descalza en la madre tierra, nuestro planeta es tan noble y la tierra es tan noble que cuando abrazamos la naturaleza, así como cuando nos dicen, ay, abraza el árbol, camina descalzo, la tierra tiene la peculiaridad, la capacidad de transmutar todo aquello tóxico, negativo, por llamarlo o por ponerle un nombre a la energía mal calificada o incoherente, la transforma en luminosidad, ¿sí? Es por eso que el planeta ha subsistido con todos los ataques y la incoherencia del hombre, y es porque tiene la peculiaridad de transformar, de transmutar la energía que nosotros le pedimos que transmute y transforme. Entonces se puede caminar descalzo, podemos irnos a la naturaleza, observar el cielo, los ríos, los árboles. Es como que ahí en la naturaleza podemos ver esa total armonía, ese total fluir de la vida. Entonces si nos conectamos a que en la naturaleza hay armonía y fluir, pues nuestra vida también es de ese reflejo. Otra manera es cuidar el cuerpo, sí, porque yo sé que en estos procesos a veces podemos no tener ganas de comer, que puede ser uno de esos síntomas, pero bueno, aunque no tengamos ganas, saber que no comer sería autodestrucción, entonces así sea comer sencillo, hidratarse, no tener esos ayunos tan largos, porque sabemos que eso ya sería un autoataque y eso ya sería no estar en conciencia viviendo el proceso. Este, dormir y descansar para permitir que el alma trabaje también en otros planos. Podemos escribir lo que estemos sintiendo, como llevar un diario, perdón, íntimo de dolor, para así releerlo y poder canalizar de una forma más coherente lo que estamos sintiendo, y a veces saber que podría ser cosas de la mente y no necesariamente una realidad. Puedo también recomendarles, independientemente del credo o de la fe que se sienta, tratar de restablecer ese diálogo con la divinidad, llámalo Dios, la fuente, el Tao, el universo. No me refiero a rezos, sino a veces también a esa contemplación de escuchar al alma en silencio. Y por supuesto, creo que de las cosas más importantes que todos tenemos que buscar en algún momento y darnos cuenta que podemos tener todas las herramientas, incluso como terapeutas, como psicólogos, pero es como que le pidas al cirujano que se haga una cirugía a sí mismo, ¿no? Es importante saber cuándo doy mi brazo a torcer y ver cuán valiente puede ser buscar ayuda terapéutica y acompañamiento emocional, porque es como decirnos de nosotros mismos, bueno, no estoy solo, y buscar mi red de apoyo consciente, ¿sí? Recordarnos diariamente junto con el un día a la vez, esto también pasará. Y de nuevo, es como si tú ves la naturaleza, vienen las estaciones, después del día viene la noche y después de la noche de nuevo el día. Ahí tú ves uno de los principios universales, que es el principio del ritmo, es decir, todo está en esa constante armonía, en esos ciclos constantes, y saber que lo que sea que estés sintiendo en ese momento, eso también pasará, ¿sí? Como toda noche termina, después viene ese amanecer, y saber que no es eterno, aunque pareciera interminable. Y aunque pareciera que de ahí nunca vas a salir y que de ahí va a venir más desgracias. Y eso es importante también volverlo a resaltar, Joa, porque como bien dijiste, tenemos
la capacidad de tomar decisiones en nuestra vida, en nuestras acciones, en los resultados de los mismos. Incluso cuando hablamos de epigenética, habíamos apuntado una situación tan importante, diría yo, porque cuando ya vamos conociendo un poquito más, entendemos que lo que a través de nuestro ADN, a través de la genética que se nos ha sido heredado, esa genética heredada permanente está nada más entre un 10 y un 20%. Y la epigenética, lo que tú puedes modificar, está entre el 80 y 90%. Es decir, que lo que más podemos ir modificando es lo que tenemos que ir tomando en consideración para empezar a mejorar. De igual manera, estas situaciones de vida, de igual manera, estas representaciones de nuestra existencia, y como tú también bien lo dijiste, no podemos pretender que el cirujano se haga su propia cirugía y él mismo, como los futbolistas también, ellos patean, centran, ellos mismos hacen el gol y ellos mismos tapan. Siempre necesitamos una ayuda. Y para que esto sea plausible, ¿cómo nos podrías guiar? Qué sé yo, si alguien cercano está atravesando quizá una crisis fuerte, queremos ayudar, pero ¿cómo hacerlo para no ser invasivos? O quizá en el pensamiento de decir, bueno, no voy a molestarlo mucho, y minimizamos esa situación. ¿Cómo encontrar ese punto medio de no invadir y tampoco minimizar? Bueno, primeramente es sin lugar a duda ofrecer tu apoyo incondicional y darle a la persona la oportunidad de que sea ella quien te diga qué requiere o que te busque, porque a veces sí se puede ser demasiado intenso por ese afán de que la otra persona no sufra, que no esté mal. Entonces más bien eso termina sobresaturando a las personas. Entonces imagínate, cuando hay un duelo te llaman las personas, o en el velorio todo el mundo dice, ay, lo siento mucho. ¿Tú crees que realmente eso le ayuda a la persona? No, no importa cuánto lo sienta mucho o lo que sea. No hay una palabra que quepa en ese momento que sea consoladora. A veces es como solamente ofrecer tu presencia y que la persona sepa que si está ya dispuesta a hablar o a recibir ayuda, te puede buscar. Y definitivamente a veces solamente tiene que ver con tener esa presencia silenciosa y esa apertura de escucharle, si es que soy buscada o buscado, porque muchas veces podemos querer juzgarle a través de nuestros juicios, a través de nuestras creencias, como tú dices, minimizar la situación. Entonces, si realmente se quiere ayudar a alguien, pues poner toda la voluntad por sacar toda mente de la situación, y para poder realmente ayudarle, pues sacar nuestras creencias, sacar nuestras conclusiones y etiquetas, y tener esa apertura de un acompañamiento. Como si soy un familiar, un amigo, si no tengo una capacitación profesional, es la manera. O brindarle herramientas de, bueno, mira, ¿quieres ayuda? Si te basta mi compañía, puede ser que sí. Hacerle preguntas, mira, ¿quieres sabes qué? Tengo una recomendación, me han dicho que tal persona puede ayudarte, quisieras que te busque el teléfono, te organizo una sesión, pero siempre respetando hasta dónde la persona quiere ir. Si la persona quiere estar sola, es dejarle estar sola. Es decir, como que tener la total permisión de al otro dejarle ser. No podemos forzar en que a la fuerza coma, en que a la fuerza vaya, en que a la fuerza me invento, se vista de colores y se quiere vestir de negro. No, o sea, es como que tener la permisión de que a la persona haga y busque la ayuda hasta donde esté dispuesta a hacerlo. Y respetar, como también lo has dicho, yo, dejarnos de juicios y de etiquetas y de conceptos mal formados en nuestra mente, porque nadie sabe
lo que la otra persona está viviendo, nadie sabe lo que está sintiendo, nadie sabe hasta dónde está calando esa situación en lo profundo y en las fibras más sensibles, nadie sabe. Porque a veces decimos, a mí me pasó algo peor y bien estoy. Yo no estaba así. Es tu problema. Déjale que la otra persona viva su historia. Y si queremos acompañar, si queremos dar una sincera mano en forma de ayuda, pues a veces calladitos estamos mejor. Y es importantísimo respetar el proceso. Por eso la Joa nos va a dar justamente sus datos, número telefónico, redes sociales, porque hay que ser responsables también. Una guía profesional, asertiva, tiene que ir de la mano de conocimiento y tiene que ir la mano de responsabilidad para que esto empiece a funcionar. Así que Joa, gracias por haber estado con nosotros. Antes de despedirnos y que nos des tus números y tus datos, una conclusión importante y final para quienes estén en esta situación complicada. Bueno, yo lo que les puedo decir es que confíen en el silencio, porque en este silencio de lo que se llama la noche oscura del alma están las semillas de esa evolución, de ese crecimiento que empiezan a brotar y que pueden ver todo proceso de vida, por más duro, difícil, doloroso, complejo que sea, todo proceso puede ser o tiene el potencial de ser una alquimia espiritual, es decir, ese plomo de nuestro dolor, del dolor que todos hemos experimentado en mayor o menor medida, ajustado lógicamente a cuánto peso podamos sabemos afrontar cada uno, se puede transformar en ese oro de la sabiduría. Y dentro de todo este marco, para mí siempre va a ser un honor poder ser un canal de amor, de acompañamiento, de esa parte profesional para todo aquello aquel que el universo ponga en mi camino para servir. Por lo tanto, siempre voy a estar abierta y dispuesta en esa escucha neutra. Creo que la neutralidad es la palabra correcta para todo quien me busque. Así que desde ya bienvenidos a ello. Pueden contactarme en mi página web, que es www.agnicentrointegral.com, y en mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram o YouTube, pueden buscarme como Agni Centro Integral. Y pues si quieren escribirme directamente por más información o agendar una sesión, mi WhatsApp. Y por favor, no soy vacunadora, yo sé que tengo un número internacional, pero ya veo que... Importante aclaración. Por favor. Importante aclaración. Es que le estoy ayudando a mi mamá a rentar un departamento y la gente ve que es número internacional y les da susto. Entonces me da risa. Sí, y te reportan. Me ha pasado. Mi WhatsApp es +1 830 822 8698. Muchísimas gracias, mi Joa. Así que ya saben, la respuesta siempre, por lo general, está al frente, pero a veces no la queremos ver o necesitamos un poquito más de tiempo. Te mando un abrazo gigante, amiga querida. Nos vemos prontito y ya te sigo contando lo que te estaba contando, que ustedes no lo van a saber. Pero la Joa tengo que acabarle de contar, sí, si no... No duermo. No duermes. Un abrazo gigante, amiga mía. Bye. Estuvo con nosotros Joana Valladares, terapeuta, comunicadora, psicóloga holística. Y pues para concluir este tema, siempre tratemos de entender que la crisis no llega para destruirnos. Quizá sea para ayudarnos a despertar de esa situación, de esa condición, escuchar, abrazar y dejar que esa situación nos muestre quién realmente quizá podamos llegar a ser más adelante.